Sí. Yo le quería hacer una pregunta por el tema de una infraestructura importante que está cerrada, como es el parking que hay nuevo en Burrián. Y me preocupa porque una infraestructura nueva, y me llega a los oídos de que es que hay problemas dentro del parque. No entiendo como una infraestructura nueva, recién terminada, y creo que recepcionada, porque si no, no hubiera podido estar abierta, que después de recepcionarla, pues haya problemas. Me gustaría saber cuáles son esos problemas y por qué, y cuál es la solución que tiene. Esa es la pregunta. Pero con la intervención de la alcaldesa anteriormente, me he sentido aludido con lo de las contrataciones, de que entraba siempre aquí el mismo personal. Y me he sentido aludido porque he sido durante 4 años concejal de personal. Y desde el 2007, que usted ha hecho mención unas pocas de veces, este que les habla ha sido concejal de personal hasta 2011. Y le puedo asegurar que había un baremo creado por todos los grupos políticos de este ayuntamiento desde hace bastante tiempo, y le puedo asegurar que no ha entrado ni una persona antes de los 3 años, porque nos encontramos en el 2007 con más de un 30% de paro aquí en Nerja. Y entonces pusimos que no pudiera entrar nadie hasta que no se acabara los que no habían entrado nunca. Por eso me he sentido aludido cuando ha dicho usted que entraban siempre los mismos. Y le digo que no. Aquí hasta los 3 años no ha habido nadie. Es más, hay mucha gente, algunas personas hay aquí que lo pueden corroborar. Y conociéndolos, sé que son de su grupo político. Pero es más, hay una concejal, que es la de Eva Podemos, que llegamos a un acuerdo con el taller de la amistad para incluso meter a chavales del taller de la amistad, porque también tenían derecho a entrar estos chavales. O sea que cuando se dice algo, yo creo que hay que medir las palabras que se dicen, porque cualquiera se puede sentir aludido, y yo en este caso me he sentido aludido y dolido, porque aquí no ha entrado nadie antes de los 3 años, y después de hacer la labor social que hicimos, que lo puede decir la concejal de Eva Podemos. Y ahora me gustaría que me contestaran la otra pregunta. Gracias. Sí, con respecto a lo que dice, es cierto que había un baremo, pero yo cuando me estaba refiriendo a eso siempre he hablado de cómo se hacía la base de selección cuando se iba al SAE, que uno de los requisitos era que tenía que haber entrado a la administración. Entonces nos encontrábamos con que siempre podían acceder las mismas personas, porque si no habías trabajado 6 meses en el parque, no podías acceder al nuevo del parque. Si no habías trabajado 6 meses en la administración pública, no podías acceder tampoco. Y personas que a lo mejor habían trabajado como auxiliares administrativos en una empresa privada no podían acceder. A eso me refiero, que siempre entraban los mismos, porque claro, si 10 personas eran las únicas que cumplían con esos requisitos, porque eran las únicas que tenían 6 meses trabajados como auxiliar administrativo en una administración pública, eran los únicos que entraban. Y eso lo hemos hablado también, claro que, y yo en el año 2006 fui auxiliar administrativo en aquel momento la concejala de empleo, Carmen Cereto, y yo vi cómo se baremaba, efectivamente, según los hijos que tuviera, el tiempo que estaba en el desempleo, vi cómo se baremaba, efectivamente, y cómo se sacaba, efectivamente lo vi, en el 2006, no, es que no, eso es lo que le he dicho, es que, vamos a ver, eso es lo que le he dicho. Que claro, es que no era por mérito, capacidad e igualdad. Claro, es que no era mérito, capacidad e igualdad. Era solamente si llevaba trabajando 6 meses aquí y si no, no entraba. Con respecto a eso, con respecto al empleo, el parking. Pues el parking yo creo que también se le podría invitar, al igual que este señor, porque recuerdo que estando en la oposición, cuando vimos aquel proyecto, nos quedamos que no nos lo podíamos creer, porque justo era por donde iba el agua, no estábamos de acuerdo. También recuerdo que cuando estábamos en la oposición, aquella obra de Buena Primera Separa,
porque según el técnico decía de la empresa constructora que había que pararlo, porque bueno, eso tuvo un montón de retrasos. Primero se iba a abrir un verano, luego se iba a abrir en Navidades, luego se iba a abrir otro verano. Y en aquel momento decía que se tenía que parar la obra porque había llovido tanto en el último trimestre del año, tanto había llovido que la obra las tenían que parar. Aquí me acuerdo que mi compañera de aquel momento, Luis Peña, dijo todo lo que había llovido en esos 3 meses. Octubre 0, noviembre 0 y diciembre sí llovió algo. Entonces, ha sido una obra que no empezó jamás bien, jamás empezó bien, que es verdad que se ha recepcionado, que ha habido muchísimos problemas después de su recepción, que es una pena que esté cerrada, porque si se hubiera hecho bien desde el principio no estaría cerrada, no hubiera pasado lo que ha pasado con el agua, sobre los niveles. Eso ya fueron muchas las quejas que hubo antes de empezar esa obra cuando se vio el proyecto. Tendríamos más personal contratado, porque de hecho se sacó una bolsa para ese parking, que por desgracia no se ha podido cumplir tampoco, y es una pena que esté, pero ya le digo que fue un proyecto que empezó muy mal desde el principio, que continuó peor y que por desgracia de aquellos barros vienen estos lodos. Y se está arreglando porque necesitamos pagar ese préstamo, hace falta pagar el préstamo del parque naturalmente, y necesitamos abrirlo, pero obviamente con las condiciones oportunas, porque es que en una semana, la primera semana de su apertura, se inundó 3 veces. Se inundó 3 veces. Entonces, digo, pero sin llover. Se inundó sin llover. Es decir, que ya fue lo que dijimos, y en aquel pleno también recuerdo a mi compañero Luis Peña, como refería yo una y otra vez, que era un proyecto que estaba muy mal, y que no se tenía que haber hecho a esa altura ni con ese nivel, porque estábamos justo por donde en una correntía de agua. Estábamos en una correntía de agua, y que era el peor sitio donde se podía poner el parking de Burriana, el peor. ¿Dónde se puso? Allí. Entonces, de aquellos barros, estos lodos, efectivamente. Pero vamos, que también puede ir junto con... Sí. Disculpamos a Guillermo. No vaya a venir a la misma hora porque a las 2 a la vez. Sí, pero también, y que le explique el técnico, ya sabe mejor que nadie cómo está ese parking.